Como siempre, hablamos de que en el mundo, sobre todo en estas épocas, hay mucho sufrimiento. Y entonces, tiene que surgir de nosotros una voz que dice, tiene que haber otra forma de ver esto. No puede ser así. Y de tiene que haber otra forma, surge la otra forma. Recuerden que el hecho de que hayamos nacido en un cuerpo quiere decir que hemos estado poseídos la mayor parte de nuestra vida por el ego, la parte incorrecta de la mente. Y el ego nos odia, pero nos hace creer que es nuestro amigo. El ego busca todos los placeres, está regido por el principio del placer, busca ser siempre especial, busca tener siempre razón y busca matarte, porque te hace creer que eres un cuerpo. Y como el cuerpo se muere, te mata. Afortunadamente, hay otro habitante en nuestra mente que es la otra manera de ver las cosas. Si tiene que haber otra manera de ver las cosas, solo es posible a base del otro habitante de nuestra mente que ha estado con nosotros siempre y que es el mismo para todos nosotros. Ese ser es muy quieto y muy callado, porque es muy respetuoso. Y por ser tan respetuoso, respeta nuestro libre albedrío y no viene con nosotros hasta que lo llamamos. Y basta con decirle ayuda para desatar sobre nosotros, como lo he dicho en muchas ocasiones, un torrente de energía que prácticamente se esparce por todo el universo, alcanzando todos los confines de todo. Entonces, esa otra forma de ver las cosas es no con la óptica del ego, sino con la óptica del ser de luz que todos tenemos adentro, al que le podemos llamar de diferentes nombres. El ser iluminado que tenemos adentro, la luz que tenemos adentro, la chispa divina que tenemos adentro, el Espíritu Santo. No importa qué nombre le pongan, es el mismo. Está en su mente totalmente dispuesto a ayudarlos. Y solo se necesita decirle, ayúdame, ayúdame. Entonces, hagamos un brevísimo ejercicio en el cual cerramos los ojos, con nuestro tomador de decisiones nos vamos del lado del ser de luz y le decimos, ayúdame y ayúdanos, guíanos, llévanos al lugar de donde nunca hemos salido, al corazón de Dios. Muy bien. ¿Todos le pidieron ayuda? No saben el torrente de luz que se soltó sobre nosotros. Si lo pudiéramos ver, sería más hermoso que una aurora boreal, sería más hermoso que un atardecer, sería una energía luminosa brillando por todo el cosmos. Y es en estas condiciones en las que podemos ver las cosas de otro modo. Acuérdense también que uno de los motivos para tener esta clase es para despertar a lo que somos, porque estamos dormidos y hemos estado soñando todo este sueño que es más bien una pesadilla, y estamos intentando despertar de la mano del ser de luz, cosa que no es tan difícil. Está al alcance de cualquiera de nosotros que así lo decida, pero se necesita tener una decisión que se torne en un compromiso enorme con nosotros mismos, de decir, voy a despertar de este sueño, voy a regresar a mi hogar, voy a darme cuenta de que nunca he salido de ahí y de que vivo en paz, rodeado de amor, rodeado de felicidad y de dicha
eterna. Eterna no quiere decir el tiempo prolongado indefinidamente. Acuérdense que el tiempo es un invento del ego. Todo lo que está fragmentado es un invento del ego. Es una mentira del ego. Y el tiempo está fragmentado y por lo tanto el tiempo es una mentira del ego. O sea, la eternidad no es el tiempo definidamente, no. La eternidad no la alcanzamos a entender. La eternidad es atemporal. Existe siempre. Y existe en nosotros. En nosotros hay ese pedazo de eternidad que está contenido en el ser de luz al que le pedimos, ayúdame, ayúdame. Bien, entonces empecemos con la primera meditación que hacemos, en donde tenemos en nuestra imaginación una imagen del Hijo y del Padre juntos. Evidentemente ahí también está el ser de luz, que en la Trinidad cristiana es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cerremos los ojos diciendo, cierra los ojos al mundo que tú ves. Y en la silenciosa oscuridad, contempla las luces que no son de este mundo aparecer. Una a una, y muchas, y cientos y miles de miles y millones de millones. Es una vastedad enorme de pequeñas chispitas que empiezan poco a poco a crecer. Más y más, más y más. Y entre más crecen, más se juntan. Y llega un momento en el que, en donde una empieza y la otra termina, pierde todo significado al juntarse todas ellas en un vastísimo, enorme, inimaginablemente enorme océano de luz deslumbrante. Luz que, como las chispitas, no es de este mundo. Nunca la hemos visto aquí. Es una luz que podemos imaginarla blanca, dorada, brillante, iridiscente, bellísima. Ese océano de luz es el estado de todos nosotros como realmente somos. Ese es el ser que tenemos. Ese es el ser que le pedimos a nuestra luz que nos enseña a ver. Enséñame a ver al único ser que tengo, que es el uno que vive en mí. También se le llama el Cristo, y el Cristo no es un individuo, es un estado. Y por eso Jesús se hizo Jesucristo, porque alcanzó a ver que somos uno. Entonces, este estado, cuando nos iluminamos, lo alcanzamos y alcanzamos a ver el uno que hay entre todos nosotros, el uno que somos, el Cristo que vive en nosotros. Y entonces cada quien le tendría que añadir a su nombre Cristo. Contempla en el océano cómo se pierde en el horizonte, porque es enorme y lo abarca todo. Y paradójicamente, aún abarcándolo todo, se extiende vertiginosamente. Y arriba de este océano de luz, de amor y de paz, se ve de pronto un arco enorme, de la misma luz que el océano, que rápidamente se ensancha hacia todas las dimensiones y se ensancha tanto que cubre todo el océano y se hace uno con él. Es el Padre y el Hijo juntos.
metafóricamente desde luego. Y entonces queda una sola luz, porque el Padre y el Hijo son uno solo. Una sola luz que entona la canción de la oración, que no es más que la gratitud que el Hijo siente hacia su Padre por haberlo creado y la gratitud que el Padre siente porque su Hijo existe. Y ahí estamos. Ese es nuestro hogar, ese uno, esa inmensidad luminosa que todo abarca. Y en esa inmensa luz no hay formas, no hay separaciones, no hay distinciones, no hay grados, no hay categorías. Todo es uno igual, idéntico. Todo es uno. En ese uno, como todo está junto, se puede decir que es el verdadero amor, el amor del cielo. Entonces fuimos creados por el amor y por lo tanto esa es nuestra verdadera identidad. Somos amor. Somos no otra cosa más que amor. Disfruten de ser amor, de ser paz, de ser dicha, de ser un estado de gozo incomparable por la eternidad. Ese es nuestro hogar. Ese es al que aspiramos regresar, aunque nunca hayamos salido de ahí. Pero creemos que sí. Creemos que vivimos en este mundo de formas que verdaderamente no existe. Solo existe ese uno, esa inmensa luz de amor, de dicha y de paz. Y como cada uno de nosotros tiene una chispita de esa luz, esa chispita es nuestra única identidad. Y nuestra identidad es que somos dicha, paz, amor. Y si soy amor, ¿por qué no darlo? Y mientras, al pedirle ayuda a nuestro ser de luz, nos empapamos de esa esencia de nuestro ser. Sientan la paz que es suya, esa es su herencia, y todavía la podemos sentir aquí. Y es lo que más tenemos que defender, nuestra paz, nuestra enorme paz. Empapen su memoria del amor, de la dicha, de la paz, de este instante que es la eternidad. Y sin prisa alguna, regresen poco a poco aquí, al sueño, al que parece ser nuestro mundo, que ni siquiera existe. Como siempre, les he platicado que esta enseñanza es circular, tiende a repetir lo mismo y lo mismo desde otro ángulo, desde otra forma de verlo, pero siempre es lo mismo. Siempre estamos soñando que estamos aquí. ¿Y dónde es aquí? Pues Jesús dice que todo lo que no es el cielo es el infierno. O sea que les tengo noticias, el infierno
al que supuestamente nos vamos a ir si somos malos, no está, es este. Vivimos en el infierno, aunque no lo creen. Pero no sin esperanza, porque en el momento en que pareció ocurrir la separación, fue cerrada instantáneamente, nunca hubo separación, y por lo tanto nada de esto es cierto. Nada de lo que surgió de la supuesta separación es cierto. Todos ustedes son capaces de sentir con su ser la enorme paz que es su herencia. Yo espero que cada vez la sientan más, y más, y más, y más, y más. Y hoy estamos en la clase 51. La próxima clase es la clase 52 y cumpliremos un año de vernos todos los jueves ininterrumpidamente. Nunca ha habido una interrupción. Y de mi parte corre que nunca va a haber. Ya les dije, mientras haya uno de ustedes del otro lado de esta pantalla, yo seguiré enseñando. Lleguemos a esta clase llenos de paz. Y entremos a la parte circular que siempre les enseño, tratando de verla de otro modo. Y antes, repito lo que me enseñaron. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, porque aquel que me envió me guiará. Y me siento satisfecho de estar a donde quiera que Él me mande, porque sé que Él estará ahí conmigo. Y sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Entonces, si digo algún disparate, ese no es en representación de aquel que me envió. ¿Sí? Las únicas palabras que se excluyen de lo que me inspira aquel que me envió es cuando digo groserías. Él no dice, pero, ¿qué quieren? Me da por añadir de mi cosecha y por eso ya les dije que ya sé mi castigo. Voy a ser una vieja espantosa la próxima vida. ¡Qué horror! Cuando vean una vieja horrible, digan, mira, ahí va Mariano. Y claro, los que no dicen groserías como Eli va a ser un hombre muy guapo. Y se va a ligar a muchas viejas, seguro. Aunque hagas esa cara, ¿eh? Vas a ser mujeriega como tu marido. Es muy pillo el licenciado, pero no se le nota, porque es un hipócrita. Pero es mi amigo, y yo lo quiero mucho. A pesar de que le sé sus trapos sucios, que te apuesto que los ha ocultado con mucho cuidado de ti. Pero sí, el licenciado es pillo. En fin, empecemos por decir de dónde vienen todas estas cosas. Y hay una lectura que a pesar de que he leído pedacitos antes, la voy a leer ahora por completo. Es importante que sepan esto. Estas verdades han existido desde hace miles de años, en lugares que no están comunicados uno con el otro, ni en tiempo ni en lugar.
y hace 5.000 años existía el Advaita Vedanta, y luego una cadena de místicos que se van uniendo como la cadena de oro que se llama. Y existieron muchísimos sabios que han repetido lo mismo. Sin comodidades en el aparente funcionamiento de este mundo. En alemán se dice el Weltbild, que fue derivado de mucha investigación acumulada en dos diferentes disciplinas, fíjense. A primera vista, estas dos disciplinas no tienen nada en común. Empiezan con diferentes objetivos en mente y tienen completamente diferentes metodologías y parecen estar separadas una de otra en todos sentidos, y sin embargo dicen lo mismo. Y me estoy refiriendo a que el intento de describir al universo parece llegar a las mismas conclusiones. Y estas dos disciplinas son la mística y la física. No podrían ser más diferentes, ¿verdad? ¿Por qué alcanzan similares conclusiones? ¿Por qué todos los místicos de la antigüedad hablan el mismo lenguaje que los físicos de la actualidad? Qué raro, ¿no? Pero está ocurriendo. Entonces, todas empiezan desde un punto de vista diferente. Todas usan métodos diferentes, objetivos diferentes, pero sus conclusiones son idénticas. Y eso es lo que es pasmoso. Al ser idénticas, sus conclusiones parecen indicar una muy alta posibilidad de que dos disciplinas tan diferentes alcancen las mismas conclusiones, y esto parece indicar que es verdad. Los dos grupos cuyas conclusiones deseamos comparar son los físicos teóricos modernos, con grandes representantes como Alberto Einstein, como Louis de Broglie, como Max Planck, como todos los nombres ilustres de los físicos. Y los comparamos con los místicos serios, porque hay místicos de pacotilla, son los que se hacen los místicos y no son, no. Los místicos serios que han existido por miles de años en nuestra historia. Al hablar de un místico, hablamos de disciplina, y al hablar de un físico, hablamos de investigación. Parecen estar, para muchos, seriamente distorsionado el significado de sus palabras. En el estereotipo occidental del místico, es como un soñador que no pertenece a este mundo, un individuo desadaptado, con los ojos fijamente buscando el lugar en donde Dios está. Son subjetivos, orientados por la fe y orientados por una diferente visión de la realidad. Sin embargo, cuando uno investiga a estos serios místicos, de donde tenemos extensivos récords, extensivos archivos, y surge un material muy interesante. La similaridad de sus reportes es asombrosa. Y claramente no han tenido contacto uno con otro. Einstein no tuvo contacto con Buda,
y llegaron a las mismas conclusiones. Qué cosa, ¿no? Entonces, al discutir esto, un filósofo británico dice: para mí, la ocurrencia de la experiencia mística en todos los tiempos y en todos los lugares, y las similaridades entre los místicos de todo el mundo parecen sugerir una realidad significativa. A primera vista se sugiere que hay un aspecto de la realidad con el que estas personas, los místicos, entran en contacto. Y después de esa experiencia mística, luchan largamente y tratan de describir, aunque no se pueda, el lenguaje de lo que vieron. Se debería decir que esta primera vista de la apariencia de lo que ven los místicos debe ser aceptada a prima facie, se dice, hasta que alguna razonable explicación se le pueda dar. Hubo una mística por ahí de inicios del siglo XX, se llamó Evelyn Underhill. Yo les he hablado de ella. Evelyn escribió muchos libros y al que le interesen deben leerlos. Escribió libros sobre cómo orar, sobre cómo buscar a Dios. Evelyn fue una mística excepcional. Y esta mujer, una de las más profundas y serias místicas del siglo pasado, y probablemente la más estudiada de todas estas materias, describe a los místicos como sigue. Fíjense la descripción que hace Evelyn de los místicos. Las más altamente desarrolladas ramas de la familia humana tienen una característica peculiar. Tienden a producir, y esporádicamente esto es cierto, y muchas veces bajo circunstancias adversas, una curiosa y definitiva personalidad. Un tipo que rehúsa estar satisfecho con lo que otros hombres le llaman experiencia. Y esta está inclinada, en las palabras de sus enemigos, a decir que el mundo no existe y que para ver la realidad necesita desaparecer el mundo como lo vemos. Esto ha sido motivo de muchísimas críticas hacia los místicos. Encontramos estas personas en el Oriente y en el Occidente. Las encontramos en tiempos muy antiguos, en tiempos medievales y en la época moderna. Y donde ocurra el lugar o el periodo en el que ellos hayan existido, sus objetivos, sus doctrinas y sus métodos han sido sustancialmente los mismos, sin comunicarse ni en tiempo ni en espacio. ¿Por qué llegan a las mismas conclusiones? Es asombroso, ¿no? Su experiencia, por lo tanto, forma un cuerpo de conocimientos curiosamente muy consistentes y con frecuencia mutuamente explicativos de lo que el otro está diciendo antes de que podamos añadir la suma de energías y posibilidades del espíritu humano. Y razonablemente especulan con las relaciones que tienen con el mundo desconocido que yace más allá de los órganos de los sentidos. ¿Ven? Nosotros somos perceptores, percibimos con los órganos de los sentidos. Los místicos ya no. Los místicos no creen en lo que perciben sus órganos de los sentidos, porque saben que hay una realidad más allá de lo que uno ve, más allá de lo que uno oye, más allá de lo que uno toca, más allá de lo que uno huele
y más allá de lo que uno saborea. Estos 5 sentidos son nuestras ventanas a un mundo ilusorio, a un mundo que no es cierto, y es este en el que habitamos. Nada más que estos sujetos se dan cuenta de ello a primera vista. Todas las escuelas de entrenamiento místico, como el yoga, el zen, el misticismo cristiano, los sufis con Gurdjieff, están de acuerdo en la necesidad de un entrenamiento largo y arduo, con todo y que el entrenamiento, procedimientos y técnicas son superficialmente la estructura básica de su orientación, es muy similar. Para todos aquellos interesados en comparar los métodos de entrenamiento con los métodos de entrenamiento del misticismo cristiano, Evelyn Underhill puede producir un guía para estas cosas. Las finalidades, fíjense, lo que persiguen los físicos y los místicos son tan diferentes como sus métodos de entrenamiento y sus métodos de investigación. La meta del físico es entender y controlar la realidad física. Y la meta de los místicos es estar más en casa en el universo y entender que hay una parte de la realidad mística que obtiene serenidad, paz y gozo. ¿Les recuerda esto algo? Serenidad, paz y gozo es lo que encontramos en nuestro hogar. Eso buscan los místicos de todos los tiempos y muchos de ellos lo encuentran. Entonces, ambos juegos de investigación, el de los físicos y el de los místicos, han aumentado nuestro entendimiento y control de la realidad, y ciertos místicos reportan la certeza de que han obtenido una gran paz, un gran amor, una gran serenidad y un gozo que está más allá de las palabras. Los observadores externos de los místicos reportan que ciertamente se portan y actúan como si este mundo fuera verdad, aunque saben que no lo es. Ya te atizó. Ya me atizó. ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? Bueno. Entonces, déjenme contarles una experiencia que yo tuve personalmente cuando conocí a un lama. Parte del budismo tibetano implica la práctica de lo que se llaman ermitaños. Un ermitaño acuerda con su maestro que para aprender la mística que enseñó Buda, hay que encerrarse en un lugar totalmente oscuro. Y de acuerdo con su maestro, van y se meten a una cueva por periodos de 7 años, 7 meses y 7 días. ¿Por qué son los 7? ¿Quién sabe por qué? Pero eso es lo que acuerdan. Entonces van y se meten a una cueva y la boca de la cueva es tapada con piedras, de manera que no entre una sola rendija de luz. Hay un lugar con paja para que el ermitaño duerma. Y por una abertura y a condición de que no se dé cuenta, porque los que cuidan a los ermitaños le llevan la comida a través de un boquete, y siempre son cuidadosos de que el ermitaño esté dormido, para que ni siquiera sepa que le trajeron alimentos. Son alimentos frugales, es poquito, pero eso comen y ahí viven. Por 7 años, 7 meses y 7 días, en la total oscuridad,
sin celular, imagínense, sin televisión, imagínense, sin ningún tipo de diversión. No hay póker, backgammon, no hay cubilete, no hay nada más que oscuridad y soledad. Y se avientan ese periodo de tiempo. Cuando termina su periodo de tiempo, los cuidadores empiezan a quitar las piedras muy lentamente para que los ojos del ermitaño no sean cegados por la luz. Que después de vivir en la oscuridad tanto tiempo, una luz súbita los cegaría. Pues este místico que yo conocí era un lama que había pasado uno de estos periodos y al salir le dijo a su maestro al poco tiempo que quería repetir la experiencia y se metió otros 7 años, 7 meses y 7 días a la cueva. Salió de ahí después de ese tiempo y después de conversar varias veces con su maestro le dijo que él quería un tercer viaje y se metió a una cueva otros 7 años, 7 meses con 7 días. Él se había aventado 3 periodos de estos. Cuando lo conocí en casa de un amigo, estaba ya muy viejito. Pero cuando me le acerqué y vi sus ojos, les puedo decir sin ninguna exageración que nunca he visto ojos como esos. Eran unos ojos grandes, de un azul claro que reflejaba como un estanque de paz. Y él no tenía que hablar, nada más te veía y te llenaba de una paz increíble. Yo me le quedé viendo largo tiempo y decía, pero ¿cómo es posible que exista una mirada así? Era una mirada de lo más amorosa que he visto, de lo más serena que he visto y de lo más reflejante de la paz interior que sentía este hombre, quien indudablemente estaba iluminado. Él dijo poquito, porque era un lama invitado. El lama principal era otro que sí explicaba cosas, etcétera. Pero este viejito estaba ahí sentado, viendo, con esos ojos que les describo, que cualquiera que viera esos ojos nunca más los olvidaría. Yo los tengo grabados en la mente como si lo estuviera viendo ahorita. Es la mirada más profunda que yo he visto. Es la mirada más pacífica y más amorosa que he visto en toda mi vida. Era un místico y evidentemente había alcanzado su meta. Pero bueno, una manera de ver qué diferentes son los puntos de vista teóricos de los que parten los místicos y los físicos es que usan diferentes métodos de investigación y tienen diferentes objetivos. Tratemos de comparar a los dos grupos en una sola área. Como los dos están tratando de entender la naturaleza de la realidad en forma más completa, ambos llegan a una descripción del mundo en mucho detalle. Y hay un acuerdo general dentro de cada grupo de hacer una descripción coherente de la forma como ven el mundo. Todos ellos son grupos entrenados que se encuentran en un acuerdo general. Y si comparamos las dos disciplinas y los dos puntos de vista de cómo trabaja el universo, lo que vemos es este. Uno ve qué similares y qué diferentes son estas ambas vistas. Y para hacer énfasis en esto, hay algunos párrafos que sumarizan un aspecto del modo de ver el mundo como si fuera fácil
decir quién está hablando, un místico o un físico. Esos pinches perros no sé qué les pasa, pero a esta hora siempre ladran. Yo creo que les van a dar de comer, o se los están llevando a su casa. Esperemos a que se tranquilicen, porque tardan poquito. ¿Oyen los ladridos? A huevo. Bueno, como tus visiones del mundo son muy similares, las de los místicos y las de los físicos, ¿cómo ocurrió esto? Sí, las cosas y las conclusiones a las que ellos llegan, sus puntos de vista son, sin embargo, diferentes. Pero no deberíamos tener ninguna dificultad con esto. En lo que están de acuerdo, son suficientemente similares como para no ser posible diferenciar quién dijo qué. Entonces, a veces leemos un párrafo de Buda y a veces leemos un párrafo de Max Planck. ¿Por qué se parecen tanto? Si partieron de dos puntos de vista tan radicalmente diferentes. En la siguiente sección proponemos el siguiente experimento. Se les va a presentar con una lista de párrafos. Cada uno viene de uno de los dos grupos que les menciono. Unos vienen de un místico, otros vienen de un físico. Y la tarea del experimento es determinar si podemos distinguir quién dijo eso, un físico o un místico. Ya lo habíamos hecho esto antes tantito, pero ahora lo vamos a hacer un poquito más a fondo. Entonces, las que son cortitas, los párrafos cortitos, simplemente reflejan bien y brevemente lo que el autor estaba diciendo en gran escala. Las citas están tomadas del material en el que los físicos escriben y en el que los místicos escriben. Y entonces déjenme leerles una lista de místicos y una lista de físicos. Y luego vamos a ver si adivinan quién escribió qué. Los místicos. Evelyn Ondrejel, Dogen Zenji, el gran maestro de Zen que es considerado tesoro nacional del Japón y que vivió por el año 1700. Plotino, el Dharmapada, el Suringama Sutra, Suzuki, Herrigel, Sri Vivekananda, T. Svetaswara, los Upanishads, Meister Eckhart, Dionisio el Areopagita, los artículos de la doctrina Sufi, la Nikaya Sutra, el maestro hindú A.K. Komaswami, Sri Aurobindo, y una clasificación de algunas personas que están en entrenamiento Zen, y el último es San Agustín. Todos místicos distinguidos, pero ni con mucho, es la lista de todos los místicos que han existido. Por los físicos, habla Eddington, A.N. Whitehead, Dingle, Schrödinger, Bridgman, Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, Weyl, Heisenberg, Einstein, Louis de Broglie, Max Planck, James Jean, Henry Margenau, H. Reichenbach, Niels Bohr,
y Bertrand Russell. Y ahora empiezan a escribir diferentes párrafos. Fíjense bien que en el primer grupo de citas estaremos solamente hablando de la relación del mundo a sus percepciones, de la relación, perdón, del hombre a sus percepciones. Y después viene un completo panorama de la realidad que les dicen sus conclusiones. Y a primera vista, las características generales me parecen ser similares, pero desde luego no trato de arreglar los detalles de la escena, sino solo la luz de nuestros valores y traer a la superficie lo que nosotros queremos decir. Entonces, la naturaleza toma crédito de lo que debería ser verdad en relación a nosotros mismos. La rosa por su esencia, la cigarra por su canción y el sol por su radiancia. Los poetas están enteramente equivocados. Deberían dirigir sus líricas hacia ellos mismos y no volcarlas en odas de agradecimiento a la naturaleza y a la mente. La naturaleza es un asunto medio romo, sin sonido, sin esencia, sin colorido. Únicamente un material apresurado, sin fin y sin significado. Eso es lo que alcanzan a ver estas personas. Pero veamos, ¿quién dijo? Ahí les doy el primero. Esto fue efecto de un satori, o sea, una iluminación, o fue efecto de la ley de la relatividad. Ahí les va. Fíjense bien, ¿eh? La teoría puede ser definida como un mirar intuitivo hacia la naturaleza de las cosas en contradicción con el lógico entendimiento de ellas. Prácticamente parece el desenrollarse de un nuevo mundo que antes no era percibido. Y en la confusión de los dualismos de la mente no entrenada. Uno puede decir que igual con el satori, o sea, la iluminación, que con la relatividad, nuestros enteros alrededores son vistos desde un inesperado ángulo de percepción. Y lógicamente visto, esto se opone y contradice todo lo que había sido considerado verdad. Y entonces tenemos lo siguiente. Aquí está. El primero de ellos dice, la realidad última, fíjense bien, la realidad última es unificada, es una, es impersonal y eso puede ser entendido en lo que anhelamos saber y en una forma impersonal más allá de los datos que proporcionan nuestros sentidos. ¿Quién dijo esto? ¿Un místico o un físico? Levanten la mano los que creen que fue un místico. Unos cuantos. Levanten la mano los que creen que fue un físico. Otros poquitos. Vamos a ver cuál es la respuesta. La respuesta es que
Fue un místico sufí el que dijo eso. Y este místico sufí está citado en un libro que se llama Marquet, de 1949. A ver, les va el que sigue. Pacha le preguntó a Buda, ¿tú puedes sostener que el alma del santo existe después de la muerte? Y Buda le contesta, yo no sostengo que el alma del santo existe después de la muerte. Y entonces le pregunta el otro, ¿cómo? ¿Tú no crees que el alma del santo existe después de la mente? Y dice, yo no sostengo que el alma del santo no existe después de la muerte. Entonces le pregunta el otro, ¿el santo renace? ¿Vuelve a la vida? Y le dice Buda, decir que vuelve a nacer no sería el caso. Entonces le dice el otro, no vuelve a nacer. Decir que no vuelve a nacer no sería el caso. El otro ya está que se lo lleva a la chingada. Y dice, si preguntamos, por ejemplo, si la posición de un electrón permanece la misma, debemos decir no. Y si le preguntamos, y si lo que preguntamos es si un electrón cambia de posición en tiempo, debemos decir no. Y si preguntamos si el electrón está fijo, debemos decir no. Y si preguntamos si el electrón debe estar en movimiento, debemos decir no. ¿Ven la similaridad entre lo que dijo Buda y lo que dijo el físico? Bien. Buda está diciendo que no a todo, aunque sean preguntas contradictorias. Y el físico está diciendo que no a todas, aunque sean preguntas contradictorias. ¿Está fijo o se mueve? ¿Está fijo? No. ¿Se mueve? No. Entonces podemos decir que está fijo. No. Entonces sí podemos decir que se mueve. No. Puta madre, ¿no? Y es lo mismo que le preguntan a Buda. Entonces, ¿vuelve a nacer? No. Ah, entonces no vuelve a nacer. No. Y a todos dicen que no. ¿Eh? ¿Por qué, si están diciendo la verdad, dicen eso? ¿Eh? Eso es para meter en problemas al más pintado, ¿no lo creen? ¿Por qué es esto? Porque lo que vemos no es cierto, coño. ¿Cuántas veces vamos a decir que nada de esto es cierto? ¿Cuántas veces vamos a decir que son sombras hechas por nuestra mente ego, que ve las cosas a través de los órganos de los sentidos? Si le seguimos, dice, la vista de alguien que sepa acerca del mundo es enteramente diferente. Los conceptos fundamentales son actividad y proceso. La naturaleza es un teatro de interrelaciones de actividades. Todas las cosas cambian, todas las actividades se interrelacionan. Y en lugar de la noción aristotélica de la procesión de las formas, hemos sustituido las formas por un proceso. ¿Quién dijo esto? Levanten la mano los que creen que lo dijo un físico. Ahora los que creen que lo dijo un místico. Ay, de los dos andan parejos. Este fue el número 35. El número 35 lo dijo Whitehead, un físico. Qué cosa, ¿no? Tanto el budismo
como las ciencias modernas clasifican al mundo en dos diferentes grupos de objetos, con dos diferentes grupos de conexiones. Y por lo tanto, el mundo parece ser un complicado tejido de eventos en cuyas conexiones diferentes clases de alternativas se enciman una con otra y por lo tanto determinan la textura del todo. ¿Quién dijo esto? ¿Ya se hicieron de su opinión? Ya no levanten la mano, pero les voy a decir quién dijo esto. Esto lo dijo Heisenberg, que fue un físico laureado con el premio Nobel. Ahora, déjenme leer esta. La creencia de lo que es, en último análisis, real, debe ser inmutable, no debe cambiar. Y esto es una creencia muy común que dio lugar a dos nociones metafísicas de sustancia y encuentra aún ahora una totalmente ilegítima satisfacción en esas doctrinas científicas y en la conservación de la energía y la masa. Está diciendo que no es cierto. Y para no perder el tiempo, vamos a ver quién lo dijo. Esto lo dijo Bertrand Russell, que era un físico. Otro dice, el cuerpo tiene una definitiva posición en el espacio. Se está refiriendo a la esfera del mundo. El alma, aparentemente no. El cuerpo toma un lugar específico, tiene un lugar. Y el alma es probablemente algo sin significado a discutir, sin algún tipo de miedo o ansiedad que ciertamente surge y que dura poco. Y esto lo dijo Jeans, un físico. Y ahora vamos a ver otra, porque no quiero hacerla muy cansada. Dijo, no es el supremo, no es el continuo. Estando en la categoría de no sustancial, no existe. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Dionisio el Areopagita, que era un místico muy famoso. Y déjenme darles un par de ejemplos más. Una piedra cae y preguntamos ¿por qué? Esta pregunta es posible solo bajo la suposición de que nada pasa sin una causa. Y yo les pido que hagan muy claro en sus mentes que cuando preguntamos por qué algo pasa, estamos dando por hecho que todo lo que pasa debe tener un porqué. Esto es, debe haberse sido producida por algo más que actuó como la causa. Esta precedencia en sucesión es la que le llamamos la ley de la causalidad y significa que todo en el universo debe ser resultado de una causa y de un efecto. Y esto lo dijo un señor que se llamaba Vivekananda. Y pareciera que lo dijo un físico, ¿no es cierto? La materia expresada como sí misma no es más que la formulación de una fuerza desconocida. La vida también
todavía no entendida y todavía un misterio, se empieza a revelar como una oscura energía de sensibilidad presa en una formulación material. Y es la creencia de que entre uno más investiga y más dentro de sí mismo, rompiendo velo tras velo de ilusión, uno llega finalmente a Atman, la verdadera esencia del ser. Y cuando uno busca más y más profundamente en la realidad externa, quitando velo por velo de la ilusión, llega finalmente a Brahman, la verdadera esencia de la realidad. Y ese Atman y Brahman son uno. ¿Entendieron? Dos procedimientos. Uno llega a Atman y dice que es diferente. Otro llega a Brahman y dice que es igual. Y lo que pasa es que Atman y Brahman son uno. Entonces, ¿es diferente o es igual? ¿Sí? O sea, no podemos vivir en estas contradicciones. Debemos trascenderlas. Y el objeto primordial de estas pláticas es trascenderlas. Y por eso seguimos enseñanzas de diferentes escuelas. Pero ahora hagamos una pausa en el camino para ver qué encontramos en nuestra mente. Vamos a echarnos un viajecito a la mente. ¿Les parece? Pónganse cómodos, cierren sus ojos y vayan retirando toda su atención poco a poco del entorno y vayan centrándola en su respiración. La respiración se vuelve el objeto de su más profundo escrutinio. Noten cómo entra el aire y cómo sale. Procuren estar inmóviles. Y esto no quiere decir que están bloqueadas sus percepciones. Pueden oír ruidos, pero no les ponen atención porque toda su atención está acaparada por su respiración. Dejen a la respiración ser libre y concéntrense más y más en seguirla únicamente. La siguen con su atención. Y en esa respiración, que siguen con su atención, van a estar absortos. Y se van a meter aún más absortos mientras yo cuento 5. Cuento 1 y están muy atentos a su respiración. Y cuento 2 y están más profundamente atentos a su respiración. Y a la cuenta de 3, toda su atención está enfocada en su respiración. Cuando cuento 4, solo existe respiración. Y cuando cuento 5, ustedes mismos desaparecen y se vuelven respirando. Vuélvanse respirando y noten cómo su respiración se va volviendo más y más lenta, más y más profunda. El cambio es muy lento y más abdominal. Métanse profundamente en la parte baja de su abdomen. Respiren desde ahí y sientan cómo con el aire que entra algo que los budistas llaman
Yoriki es un tipo de energía que se va acumulando en el bajo vientre. Es una energía muy limpia, muy llena de paz. Se podría percibir como una luz que crece más y más. Con cada respiración entra sin salir cuando sale el aire. Y vuelven a respirar y entra más de esta energía. Y más. Con cada respiración, aún más. Ustedes permanecen en su jara. Dejan que su cuerpo se vaya llenando de esta energía. Pronto está lleno su abdomen. Y luego su tórax. Y luego sube por sus hombros y empieza a penetrar en sus brazos. Y luego baja por sus caderas y empieza a penetrar en sus piernas. Y también sube por su cuello y llena su cabeza y su cara. Pero sigue entrando el Yoriki. Y pronto no cabe en su cuerpo y empieza a sobresalir la barrera de su piel. Y los empieza a envolver al principio una tenue capa de Yoriki. Pero siguen respirando y se sigue haciendo más grande. Más y más grande. Y pronto adquiere la forma de un globo que los envuelve en energía. Es una energía que no es de este mundo. Ese Yoriki viene de otro lado. Los llena y los envuelve. Y con el Yoriki que los envuelve, sienten paz. Y permanecen en el filito del instante presente. Hagan el instante presente más y más chiquito desde ese globo de Yoriki que los envuelve. Más chiquito el instante, más chiquito. Súbanse en el instante más pequeño que puedan. Y digan desde ahí, desde su jara, mentalmente, ayúdame, ayúdame a ser de luz, ayúdame, lo único cierto que existe en mí, que eres tú, ser de luz, guíame, enséñame y no me dejes tomar decisiones solo, siempre de tu mano, siempre de tu mano, ayúdame, ayúdame. Sientan cómo el ser responde. No responde con palabras, responde con paz. Y se sienten llenos de paz, tranquilos en el filito del instante que viven, el puro instante presente. Y están haciendo un instante, se le llama santo, el filito del instante santo, con su ser de luz. Y ahí los toma su ser de luz y los arrulla en una enorme paz. Y les dice suavemente, tú eres amor.
Cuando tú veas hacia el exterior, solo vas a ver dos situaciones, eventos o personas. Solo dos, las que piden amor y las que dan amor. A las que piden amor, dáselos. No necesitas tocarlos. Les mandas amor. Y ahí, donde no hay amor, ponlo. Y ahí lo encontrarás. Y ese amor es lo que nos vuelve uno. Donde no hay amor, pónganlo. Y donde hay, recíbanlo. Solo hay eso. Y llénense de una bondad amorosa. Llenen su vida de esa bondad amorosa, que es su verdadera naturaleza. Y piensen que todo lo demás es falso, es un engaño. Solo hay esas dos situaciones. Métanse en ellas profundamente. Y sepan que la forma más clara de dar amor es perdonando lo que no ocurrió. Y pídanle a su ser de luz, por favor, enséñame a perdonar. Y Él es el que hace el perdón. Ustedes solo son su voz. Perdono lo que no ocurre. Y después díganle, enséñame a encontrar al uno que soy con todos los seres vivos. Y luego, enséñame que no soy un cuerpo. Enséñame que soy un espíritu inmortal. Enséñame que soy el Hijo de Dios. Y por favor, muéstrame mi inocencia. Mi inocencia que está en mí porque permanezco exactamente como fui creado. Y enséñame a detectar al enemigo, a mi ego, y a no creer sus mentiras. Y te doy todas mis relaciones especiales de odio y de amor para que tú las vuelvas santas. Y te reitero la petición de que no me dejes actuar solo, siempre contigo, siempre contigo. Y tú me llevarás por el camino que yo desconozco, pero que tú conoces. No sé el camino, pero hay algo en mí que sí lo sabe. Sientan la certeza de su ser y cómo los puede llevar a donde ustedes le pidan. Pídanle que les enseñe el camino. Díganle que quieren regresar a su hogar, que añoran regresar a su hogar. Y que los lleve de regreso al lugar de donde nunca han salido.
y que al final de toda su exploración lleguen por fin al lugar a donde empezaron y vean el lugar por primera vez. Por la conocida puerta, aún desconocida. Por ahí entrarán y se darán cuenta de que nunca han salido de ahí. Estaban soñando una pesadilla y nunca han salido de ahí. Quietos unos segundos. Memoricen la certeza de que su ser los va a llevar al lugar de donde nunca han salido. Solo pídanselo con todo su corazón, con toda su convicción y con toda la fuerza que tiene su fe. Y sean pacientes, porque la paciencia debe estar basada en la certeza del resultado. Regresen tranquilos. Ahora quiero que levanten las manos si han perdonado esta semana lo que no existe. Bien. ¿Tú no perdonaste nada, Eli? Levanta tu mano. Bien, 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 bien. ¿Tú no perdonaste nada, Tere? Entonces levanta la mano. Y que levanten su mano todos los que han perdonado algo que no existe. Muy bien. Los que están tapados por el letrero, no sé si la levantaron o no. Cada perdón los lleva más cerca de su hogar. Y entonces, lo que Jesús nos ofrece en su enseñanza es, no tienen que meditar largos periodos. No tienen que encerrarse en una cueva por 7 años, 7 meses y 7 días. Solo perdonen. Y luego perdonen. Y luego perdonen. Y luego perdonen y perdonen y perdonen. Y cuando lleguen al mundo real, que es el mundo perdonado, donde ya no haya nada que perdonar, dice Jesús metafóricamente que Dios estira su brazo y nos mete a su corazón. Obviamente Dios no tiene brazo, pero es una forma hermosa de decir lo que nos ocurre. Dios estira su brazo y nos mete a su corazón. Y ahí vivimos, felices,
juntos, llenos de un gozo inexplicable. Y por eso es que vamos caminando de regreso a nuestro hogar. Y hay algo muy importante que les tengo que platicar ahora. Tomé algunos apuntitos. El cielo se escoge conscientemente. Escojan el cielo. No hay ningún otro destino. Lo único que varía es cuánto tiempo tardamos en llegar. La elección no se puede hacer hasta que las alternativas son vistas con claridad y entendidas. Voy a repetir esto que es muy importante. El cielo se escoge conscientemente. La elección no se puede hacer hasta que las alternativas son vistas con claridad y entendidas. Todo lo que está cubierto por las sombras, es decir, prácticamente todo lo que vemos, debe ser dejado al entendimiento para ser juzgado otra vez, pero esta vez con ayuda del cielo. ¿Cómo viene la ayuda del cielo? ¿Cómo viene la certeza en la ayuda del cielo? Porque ustedes contienen a ese ser de luz. Y el ser de luz contiene toda la ayuda del cielo. ¿Qué más necesitan? Debemos ver la maldad y la infelicidad del mundo, pero sobre todo debemos ver que su fealdad es solo una sombra de la fealdad de la mente incorrecta que es el ego. Todo lo que vean feo es una sombra que proyecta la mente incorrecta. Debemos ver que el mundo ilusorio no está, es solo un feo reflejo de la fealdad de la mente incorrecta. Y el mundo de fealdad ilusoria en nuestra mente incorrecta es una defensa. Vemos esa fealdad como una manera de defender que tenemos pecado, culpa y miedo. Y eso es falso. El ego no existe. Sus mentiras no existen. No tenemos ninguna culpa porque permanecemos como fuimos creados. Y por lo tanto, no merecemos ningún castigo. Y ahora quiero que repitan en silencio, con todo el poder de su convicción: soy inocente. Soy inocente. Soy inocente porque permanezco como fui creado. Nunca ha cambiado nada. Ha cambiado la apariencia, pero la esencia no. Y mi esencia es la inocencia. El que crea en su inocencia no se va a enfermar.
El que cree en su inocencia no se va a morir. Se va a morir su cuerpo, pero ustedes no. Y cuando se muera su cuerpo, lo van a ver ahí, como ven su ropa cuando se quitan en la noche. Y van a decir, esto no soy yo. Cuando ven su ropa cuando se quitan en la noche, dicen, eso soy yo, lo que está ahí. Claro que no, esa es mi ropa. Yo estoy aquí. Así lo van a ver. La muerte de su cuerpo no es más que una transición a otro estado. Y el mundo de fealdad ilusoria en nuestra mente incorrecta es una defensa para prevenir que el tomador de decisiones en nosotros escoja en contra del ego. Pero yo los exhorto el día de hoy, escojan con su tomador de decisiones ir de la mano de su ser iluminado. Escójanlo todos los días, en cuanto se acuerden. Muchas veces tardan un rato en acordarse, pero en cuanto se acuerdan, digan, escojo a mi ser de luz. No le tienen que hacer toda la letanía de peticiones porque él ya la sabe. Además, díganle, te escojo. Tú guíame, tú sé mi maestro. Y debemos ver que nuestras defensas contra la verdad varían con el contexto específico de nuestras vidas. Cada quien se defiende de manera diferente. Todos los errores de juicio que la mente ha hecho se abren a ser corregidos, mientras la verdad los desecha como carentes de causa. Ahora no tienen efecto y no pueden ser ocultados porque su nada es reconocida. ¿Entienden? Reconozcan la nada de sus defensas. Y dense cuenta de esto que es muy importante. Nuestras vidas no son prisiones, son salones de clase. Vamos a dar una repasadita a cómo pasó todo esto. Jorge, ¿me enseñarías la página esa? Ahí está. Eso. Vean que arriba de la línea esta que está aquí, arriba de esa línea está la realidad, la eternidad, Dios, Cristo, la mente, el espíritu, la voluntad y la luz, la no dualidad. Ese es nuestro hogar. Pero de ahí nació la pequeña loca idea, la primera división de la mente, que nunca ocurrió, el sueño de separación, la ilusión. Es sueño porque nunca ocurrió. Y de ahí la mente se volvió a dividir. Ese puntito negro es importante porque es el Hijo de Dios, es el tomador de decisiones, es el que está soñando el sueño y el observador. La mente se vuelve a dividir en dos: el ego, que es la mente incorrecta, y la locura. Y el Espíritu Santo, o la mente correcta, también llamada la cordura, la memoria de Dios. Del lado del ego viene la separación, la individualidad, el ser especial,
y la creencia de que las ideas abandonan su fuente. Del lado del ser viene la expiación, que quiere decir la separación nunca existió, y nos afirma que las ideas no abandonan su fuente. Esto, las ideas no abandonan su fuente. O sea, que cuando pensamos que alguien es un imbécil, adivinen quién es el imbécil si la idea no abandona su fuente. Soy yo. Si las ideas abandonaran su fuente, estaríamos perdidos, porque somos ideas en la mente de Dios. Aquí el ego nos dice que el error es real, es serio, y eso causa pecado, culpa y miedo al castigo, y causa el principio de escasez. Y en cambio, el ser de luz, el Espíritu Santo, nos enseña que el error no es real, nunca pasó, es un sueño tonto que merece una risa suave y que no hay escasez, hay abundancia. Y aquí, del lado de la mente incorrecta, está el campo de batalla. Nos encanta victimizarnos. Y el principio es uno o el otro, matar o ser matado. Y desde este puntito, que es el tomador de decisiones, empezó el descenso hacia acá, hacia la mente incorrecta. Y aquí usamos la proyección porque decimos que fulano de tal es tal cosa, porque creemos que las ideas abandonan su mente. Pero el ego no se quedó ahí. Si nos hubiera dejado en la mente, que está arriba de esta rayita, en esta rayita, no, esta rayita chiquita, Jorge, abajo. Esta, toda esta raya es el velo del olvido. Si el ego nos hubiera dejado en la mente, podríamos ver con claridad que hay dos versiones y hubiéramos escogido la correcta. Entonces, de pendejo que nos deja ahí, nos sacó por esta línea y proyectó todo este cuadro fabricando el mundo de la separación y de la percepción. Fabricó además el tiempo, el pasado, el presente y el futuro, y fabricó el espacio para que las cosas pudieran estar separadas. Y todo lo que estaba aquí, en este cuadro de arriba, en este cuadro de arriba, lo volvió sólido. Todo se volvió el campo de batalla. Es el mundo, es el cuerpo, es el cerebro, es la psique, el problema, placer, dolor, enfermedad, y sus soluciones solo mágicas. Y esto nos dice que el efecto es que estamos en el mundo sin mente de los cuerpos. Este es el mundo sin mente de los cuerpos. Jálate tu flechita negra para acá. El mundo sin mente de los cuerpos es todo esto. Todo esto. Todo eso. Ese es donde vivimos. ¿Ven? Ya no tenemos mente. La línea que puso entre nosotros y la mente se llama el velo del olvido. Y aquí está el escondite, la distracción y la cortina de humo. Es el mundo de las formas sin mente. Es una prisión. Pero nosotros, si le damos la mano a nuestro ser de luz, volvemos la prisión que está de este lado, ahí, la volvemos un salón de clases, en donde vamos aprendiendo a regresar. Este es el camino de regreso a nuestro hogar. Y eso solo lo hacemos con milagros. ¿Y qué milagros tenemos que hacer? Perdonar. Y volver a perdonar y volver a perdonar. Si lo quieren ver de otra forma, pásala de colores. La que tú hiciste, por favor.
En lo que Jorge La Paz hagan milagros, perdonen. Ahí está. Miren, lo único que pasó aquí era que esto no debería de tener estas rayitas, debería de ser todo. Todo es el ser, la unidad en uno, el todo, la mente correcta. Aquí abajo está la mente incorrecta con el ego. El ego hizo todo esto, el mundo de los cuerpos sin mente. Sin mente, el mundo ausente de mente. Y lo que tenemos que hacer es deshacer toda esta sombra de este lado a base de perdonar, 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 perdonar. Y no vamos a llegar al ego, vamos a llegar aquí arriba. El problema cuando Jorge hizo esta diapositiva era que no tenía claro que al deshacer vamos a dar acá, arriba. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es, del mundo que tú ves, este número 1, a la mente que lo hizo. Y ahí, escoger otra vez. Escojo mi ser. Del mundo que tú ves, a la mente que lo hizo. Y ahí, escoge otra vez. No está tan mal. Es simple. Escoge otra vez. Ya la puedes quitar, Jorge. Lo que intenté enseñarles es cómo caímos, cómo es que estamos aquí, en el mundo sin mente de los cuerpos. Y lo que hacemos cuando hacemos los ejercicios es que nos metemos a la mente, traspasamos el velo del olvido y nos metemos a la mente. Y ahí escogemos otra vez, escogemos al ser de luz y de su mano empezamos a hacer milagros que nos van llevando por la escalera de regreso a nuestro hogar. Caímos en el mundo de los cuerpos sin mente, pero estamos despertando y vamos de regreso y ya sabemos entrar en la mente y ya sabemos perdonar. No necesitamos más para regresar a nuestro hogar. Pero lo que sí necesitamos es una férrea decisión de perdonar y perdonar y perdonar y perdonar. O sea, si toda esta clase que ha durado 1 hora y 55 minutos, creo, no 1 hora y 50 minutos, si todo lo que hacemos es perdonar de la mano de nuestro ser de luz, vamos caminando de regreso a nuestro hogar, todos juntos. ¿Eh? Y si ustedes creen que el perdón de uno de ustedes no se extiende sobre todos los seres vivientes, están en un grave error. El ser de luz los extiende porque el ser de luz es uno para todos. Cada perdón que tú haces se extiende como un velo de luz por todo el universo. Es así de potente. No es un pinche perdoncito ahí pinchurriento que se nos quedó como lo que nos dijo Mariano que hiciéramos. No. Es un milagrote, coño. Es el milagrote que hicimos cuando convertimos la prisión en un salón de clases. Y cada clase que nos dan, no esta, cada clase que nos da la vida, cuando la perdonamos, la convertimos en un escalón hacia arriba. ¿Cuántos escalones hay? ¿Qué importa? Vamos subiendo, uno por uno. Vamos a llegar. Se los juro que vamos a llegar.
Vamos a llegar porque llegará el día en que no haya nada que perdonar. Y ese día Dios va a estirar su brazo y nos va a meter a su corazón. Y silenciosamente repitan: quiero regresar a mi origen. Quiero regresar al lugar de donde nunca he salido. Quiero regresar al corazón de Dios, donde vivo eternamente. Y eso es lo único que quiero. No quiero nada más. Entonces la palabra que tenemos que usar es resolución. Estamos resueltos a regresar a nuestro hogar. Parecemos una banda de forajidos, pero somos hermanos de la mano, regresando a nuestro hogar. Eso somos. Y Dios los ama como siempre los ha amado. Y nunca lo ha dejado de hacer. Y Dios los va a regresar a su hogar. A los que perdonen, súper rápido. A los que no, a lo mejor dentro de algunos miles de años y miles de vidas, que podrían ser millones de años. Nosotros vamos por un atajo, ¿eh? Y eso me llena de dicha. Vamos por un atajo directo al corazón de Dios, directo a nuestro hogar. De ahí nunca hemos salido. O sea, lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta de dónde estamos. Y eso lo vamos a lograr perdonando y perdonando y perdonando y perdonando y perdonando. Y por último, perdonando. Es una palabra que encierra el enorme milagro del amor. Sean amor, asuman su identidad, son amor, no más asúmanlo, sepan lo que son y regresen a su hogar. Iremos todos de la mano. Toda esta banda que parecemos de forajidos, estamos gozosos de regreso a nuestro hogar. Y no importa cuántos somos, vamos juntos. ¿Sí? Acuérdense, todos son los escogidos, pero pocos escogen oír. Y ustedes están dentro de los pocos que escogen oír. Y por eso yo los felicito y los amo con todo mi corazón. Y admitiría una o dos preguntas breves, no de esos que se arrancan por el micrófono diciendo que la hormiga tiene 8 patas y que cada una de esas patas camina y que la puta madre y que no sé qué tantas cosas. No, alguien que quiera preguntar, pregunte conciso. Yo sé quién se está riendo porque sabe que ella es eso. Bien que sabes. Exacto, exacto. Si nadie quiere preguntar, yo les digo de todo corazón que Dios los bendiga, los acompañe y perdonen. Nos vemos el siguiente jueves.